porque solo serán un par de versículos. Vamos por Romanos capítulo 10 y en el versículo 15, que lo leímos el domingo pasado, pero vamos solamente recordarlo, y vamos a detenernos en los versículos 16 y 17. Romanos capítulo 10, versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ya sabes que desde el capítulo 9 hasta el versículo 11, pero también parte del capítulo 8, Pablo está explicando las dos grandes verdades, las dos profundas verdades que son como los raíles que aparecen en toda la vía de la Biblia: la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Y está explicando a partir del versículo 9 qué ha pasado con el pueblo de Israel, por qué ellos han permanecido en la incredulidad cuando todos los gentiles hemos entrado, digamos, en tromba a el reino de Dios, y los judíos, a los que vino Jesús a salvar primero, y a los que Pablo predicaba primero, y que el Evangelio era primero para ellos, se han quedado atrás y no están creyendo. Y Pablo explica que eso es cosa de la elección de Dios. El Señor es quien ha elegido para la salvación. Pero también explica en el capítulo 9 y el capítulo 10 también que el hombre tiene una responsabilidad y que ellos han rechazado también al Señor. Ellos han rechazado al Señor y siguen en la dureza de su corazón. Y entonces Pablo dice: pero es necesario que se predique la palabra para que las personas puedan entrar al reino. Porque sin llave tú no puedes entrar a una casa, a no ser que seas un ladrón. Y sin la llave del Evangelio tú no puedes entrar al cielo. Hace falta que tú la uses. Y esa llave es el Evangelio, que se aplica por medio de la fe. Entonces Pablo está diciendo que es imprescindible la predicación de la buena noticia. ¿La buena noticia cuál es? Que la salvación es un regalo de la gracia de Dios, no por obras, sino que es un regalo que Dios hace a cambio de nada. Es un regalo que Dios hace porque Cristo lo pagó todo en la cruz. Entonces dice que esa es la buena nueva, que los judíos, como querían ganarse la salvación a pulso, como los judíos y los religiosos hasta el día de hoy quieren agradar a Dios siguiendo su propia justicia y no la justicia que regala el Señor, sino su propia religión, entonces han fracasado y no creen en el Evangelio. ¿Por qué les parece demasiado fácil? ¿Les parece demasiado simple? ¿Les parece demasiado humillante que ellos no puedan hacer absolutamente nada sin la gracia de Dios? Y es por eso que los judíos, dice, no todos, versículo 16, no todos obedecieron al Evangelio. Y eso es algo que ellos tenían que comprender. No es que esté pasando nada en especial, es que se está cumpliendo la palabra de Dios, lo que Dios había anunciado, lo que Dios había preparado, dispuesto delante de la fundación del mundo. Lo que está pasando es, el plan de Dios se está llevando a cabo. Nada más. Y es por esto que nos recuerda el profeta Isaías, cuando Isaías predicaba y no le hacían ni caso. La gente seguía lo suyo, cada uno con su vida, cada uno como si nada. Y dice Isaías: pero ¿quién ha creído nuestro anuncio? Muy pocos han creído el anuncio. Y hasta el día de hoy pasa igual. Muy pocos han creído al anuncio de la palabra de Dios. Y eso no es porque Dios haya fallado, sino porque sencillamente el hombre no quiere. Por esto dice aquí: no todos obedecieron al Evangelio. No se puede esperar a quien no va a venir. Si tú pones en tu casa, 10 cubiertos, porque vas a invitar a 10 personas a tu casa a comer, y resulta que cuando les llamas, te dicen: no, es que no puedo porque tengo que ir a tal sitio, no, porque tengo otra cosa que hacer, ¿no? Entonces, ¿para qué vas a preparar 10 cubiertos cuando no van a venir? No se les espera, no van a venir. Entonces, de la misma manera, el Evangelio es una invitación abierta, pero muchos no quieren ir. Y el Señor ha dicho: vale, pues como tengo los cubiertos preparados, los judíos no vienen, pues vendrán otros. Y nos recuerda esa gran parábola del Señor cuando dice
que del oriente y del occidente vendrán y se sentarán a la mesa con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y nos recuerda que el rey invitó primero a los nobles, invitó primero a los que estaban dispuestos o preparados para venir, y ninguno quiso ir. Y después mandó a los siervos y dijo: ir a los caminos, ir a las plazas, y a los cojos, a los ciegos, a los mancos, que mi casa se llene, porque los que he invitado y no han venido nunca probarán mi cena. Entonces, lo que está pasando es lo que Dios ya ha establecido. No te preocupes, no pasa nada. Todo está bajo el control de Dios. Pero explica entonces que cómo llega alguien a creer. ¿Cómo hemos llegado tú y yo aquí, al reino de Dios? ¿Cómo hemos llegado tú y yo a creer en Cristo? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha ocurrido con nosotros? Bueno, ya aparte lo hemos visto y ha sido la gracia de Dios. Pero luego el instrumento que Dios usa para llevar a la gente a su reino es muy importante. Dios elige el medio por el cual la gente va a entrar a su reino, nosotros, pero también elige el camino por donde tú tienes que ir, y no vale cualquiera. Es el Evangelio, no hay nada más. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y Jesús dijo: yo soy el camino, no hay más caminos. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Claro, ¿verdad? Entonces, sin el Evangelio no hay salvación. Sin el Evangelio no puede haber fe verdadera. Y es más, sin el Evangelio ni siquiera podrá producirse la fe. Porque mira lo que dice el versículo 17. Así que, en conclusión, la fe es por el oír. Y el oír es por la palabra de Dios. Y el oír por la palabra de Dios. Es un versículo tan corto, pero que encierra tanto, como pasa con la Biblia. Que son cápsulas que tienen un montón de componentes. Como esa comida de los astronautas. Se toman un par de pastillas y se han comido un conejo asado y una tortilla de patatas. Pero es una cápsula. Y la palabra de Dios son cápsulas maravillosas de contenido. Mira lo que dice aquí. La fe es por el oír. La fe es por el oír. ¿Pero qué oír? Cuando la Biblia habla de oír, no habla de oír como de oír llover, como oír la música del vecino, como oír cuando te regaña tu marido o tu mujer, que te entra por aquí y te sale por ahí. Sí, cariño, sí. Eso no es el oír. Ese no es el oír. La palabra del Señor lo dice bien claro, y Jesús lo dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Ese oír, ¿a qué se refiere? Se refiere al oír con fe, al oír dispuesto a obedecer, a escuchar. Por eso cuando el padre da una orden a su hijo y el hijo no hace ni caso, ¿qué es lo que dice el padre? Es que no me escucha, es que no me oye, pero no porque esté sordo, sencillamente porque no quiere. Y entonces, ¿qué le ha pasado al pueblo de Israel? ¿Por qué no todos obedecieron la palabra? Porque Dios endureció sus oídos a causa de su pecado. Mateo capítulo 13, versículo 11. Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de Dios, mas a ellos no les es dado. Porque cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos lo que dijo el profeta Isaías: de oído oiréis, pero no entenderéis. Viendo veréis, pero no percibiréis. El corazón de este pueblo está lleno de grasa, engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Y el Señor Jesús, con palabras todavía aún más fuertes, les dice así: Juan capítulo 12, versículo 31. Pero a pesar de los milagros que había hecho, de las señales que había hecho delante de ellos, no creían en Él, para que se cumpliese
la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Y eso dijo Isaías cuando vio su gloria. Mira esto, hay un juicio que Dios está enviando al pueblo de Israel, a la nación de Israel, por haber rechazado al Señor. Y es que sus corazones están duros, sus ojos están ciegos, sus oídos no funcionan, están sordos en cuanto al Evangelio. Si les hablas de dineros, corren rápido. Si les hablas de placer, de poder, si les hablas de política, si les hablas de religión, rápido, háblales del Evangelio. Y dicen: ¿cómo? No te digo nada, hay interferencias. Porque el oír de verdad es algo que produce la palabra y ahora veremos también el Espíritu. Por eso no entendían. Y Jesús les reprocha a los judíos y les dice esto. Mira, Juan capítulo 8, versículo 42. Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me regaña porque he pecado? Pues si yo digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, fíjate en esto, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y por esto vosotros no sois de Dios. Escucha aquí. Unos hombres que toda su vida está en la religión. Se levantan con la religión y se acuestan con la religión cada día. Esto no se puede comer, esto no se puede hacer, esto sí hay que hacerlo, y hay que hacer lo otro, y lo otro, y lo otro. Toda su vida gira en torno a la religión. Y cuando llega el Hijo de Dios y les habla el Evangelio, a matarlo, no lo queremos. ¿Qué está pasando ahí? Sus corazones están endurecidos y ciegos a causa de su pecado. Ellos mismos se han producido esa ceguera. Ellos mismos se han quedado sin poder ver. Un vecino de mi barrio, en Valdepeñas, fue condenado a la cárcel por drogas, por tráfico de drogas. En la cárcel no se puede beber alcohol, está prohibido. Pero había una manera en que ellos buscaban emborracharse. Y era, hasta que ya lo prohibieron después también, a través de la colonia. La colonia contiene alcohol. Les llevaban colonia y se turnaban bebiéndose la colonia para poder colocarse. El resultado fue que mi vecino se quedó ciego. Beber colonia para colocarse en la cárcel le llevó a la ceguera. Espiritualmente sucede igual. Las personas que están en la cárcel del pecado quieren aliviarse con la pócima de la religión, con la pócima con la colonia del placer, con la colonia de tal. ¿Y qué consiguen con eso? Estar más ciegos todavía. Y por eso ellos, cuando Jesús les dice: pero ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no creéis en mí? Si sois verdaderamente de Dios y decís que vosotros habéis venido de Dios y vuestro padre decís que es Abraham, que vuestro padre es Dios, ¿por qué yo, que soy su hijo, me rechazáis y me queréis matar? Pero vosotros, ¿qué os pasa? Y él dice: vosotros no sois de mis ovejas, porque no estáis oyendo mi voz. Entonces, el oír es por la palabra de Cristo. El oír de verdad. Porque mira, cuando el Señor Jesús cuenta aquella parábola del sembrador, que la tenemos justo donde hemos leído antes, un poquito más adelante. Cuando leemos la parábola del sembrador te encuentras con que todos oyen, ¿verdad? Esa parábola del sembrador que la tenemos en los 3 evangelios. Nos dice que el sembrador salió a sembrar, echó la semilla, luego Jesús explica que la semilla es la palabra.
Una parte de la semilla cayó cerca del camino. Como la tierra estaba dura, las aves de los cielos se la comieron. Otra parte de la semilla cayó entre piedras y brotó enseguida, pero después salió el sol y se secó. Otra parte de la semilla cayó entre espinos y entre abrojos y creció, pero los espinos ahogaron la semilla y no dio ningún fruto. Y otra parte felizmente sí cayó en buena tierra y dio fruto a 30, 60, a 100 por uno. Y Jesús dijo: el que tiene oídos para oír, que oiga. Y la gente tenía que preguntarse: ¿qué quiere decir Jesús con esto de la parábola del sembrador? ¿Por qué habla estas cosas así? Vamos a preguntar ¿qué pasa aquí? Y entonces Jesús después explica la parábola. Los del camino son aquellos que oyen la palabra, pero con sus corazones están duros, y el diablo viene y arrebata la semilla para que no crean y se conviertan. Los de entre las piedras son aquellos que oyen la palabra, también la oyen, y al momento la reciben con gozo. ¡Ay, qué bien! ¿Dónde hay que firmar para ser cristiano? Venga, yo voy para allá. Y piensan que ser cristiano es apuntarse a un club o algo así. Pero después dice Jesús que cuando viene la tribulación y la persecución y la adversidad, tropiezan y dejan, es una fe temporal, no funcionan, no dan fruto. Y la parte de semilla que cayó entre espinos, dice que brotó y creció, pero claro, los espinos ahogaron la semilla y la dejaron sin fruto. Entonces dice Jesús que esos son aquellos que oyen la palabra, pero los placeres de la vida, el amor del dinero, las cosas de este mundo, ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Porque al final lo que pesa más es las cosas de la tierra. Pero otra parte sí cayó, y alguno dio 30%, bueno, otro dio 60%, mucho mejor, y otro 100%, maravilloso. Pero ¿cuál es el denominador común de todas estas partes de la semilla? Que todos oyeron, mas no todos recibieron. Una cosa es oír y otra cosa es recibir. Por lo tanto, muchos hoy hasta el día de hoy oyen la palabra, pero le entra por aquí y le sale por ahí. Yo también oía cuando mi madre me decía: no toques el brazo de gitano de la nevera. Mi madre me decía eso, pero yo abría la nevera y digo, yo lo había oído, pero ni caso. El Evangelio dice: arrepentíos y creed en el Evangelio, que el reino de Dios se ha acercado. Pero entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que no había fe. Dice en Hebreos que lo que había pasado con el pueblo de Israel era bien sencillo y a la vez bien triste. Dice que la palabra no les aprovechó por no ir acompañada de fe. O sea, Dios le dijo: vamos a la tierra prometida. Bueno, te dijeron: muy bien, vamos a la tierra prometida. Y le dice en el capítulo 3, versículo 18: ¿y quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Capítulo 4, versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. A todos se nos ha anunciado la buena nueva. Pero no les aprovechó, como a ellos, no les aprovechó el oír la palabra, porque no iba acompañada de fe en los que la oyeron. La fe activa la promesa. Cuando tú te compras un teléfono móvil, tienes que activarlo, si no, no vale para nada. Cuando tú te cambias de compañía y te dan una tarjeta SIM, tienes que activarlo, porque si no, no puedes hablar con nadie. Si no activas el móvil, si no activas tu cuenta de lo que tengas, si no activas la tarjeta, no te sirve de nada tenerlo. Y si tú oyes la palabra pero no crees, no sirve de nada. Sí, vas a irte al infierno conociendo muchos textos bíblicos. Ya está. Pero nada más. Y entonces el pueblo de Israel vio milagros, un montón. ¿Vio la mano de Dios en medio de ellos, dándoles el pan, el maná y todo eso? Sí. ¿Fueron todos bautizados? Sí, porque pasaron por el río, por el mar, y dice el Señor que era como el bautismo. ¿Vieron el agua salir de la roca, que era Cristo? Sí. ¿Oyeron la ley de Dios? Sí. ¿Tuvieron la palabra de Dios? Sí. ¿Creyeron? No. ¿Entonces para qué?
¿Para qué? Es que si tú estás enfermo y el médico te manda la medicación y tú dices, me voy al curandero, a ver si me lo quita de golpe. Voy a ver si me hacen ahí algo y me sano. Si tú no te tomas la medicina no te sirve de nada. Sin la fe no se puede agradar a Dios. Sin la fe la promesa de Dios no es para ti. Sin la fe te quedas en la puerta pero no entras. Y es por esto que dice que ellos no les aprovechó, sino que se endurecieron en su corazón. Entonces, ¿cómo dice el apóstol Pablo que la fe viene por el oír? ¿Y el oír de dónde viene? El oír viene por la palabra de Dios y por la acción del Espíritu. Porque a muchos se les predicó la palabra, pero no hicieron ni caso. Es más, al pobre Ezequiel, bueno, pobre en el sentido de que le tocó a Ezequiel de bailar con la más fea, le tocó como Jeremías predicar en el desierto a los peores que había. Mira lo que dice el capítulo 2, versículo 2. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí la voz que me hablaba y dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde, que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta el mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro, de cara dura, de corazón empedernido, es decir, corazón de piedra, corazón de pedernal, contra mí. Yo pues te envío a hijos de duro corazón, de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho el Señor. Versículo 5. ¿Acaso escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no temas, ni tengas miedo de sus palabras, porque aunque te hallas entre zarzas y espinos, y entre escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Si hay una manera de desanimar a un predicador es decirle, mira, te vamos a mandar a predicar en medio de escorpiones. ¿Te gustan los escorpiones? ¿Lo tienes como mascota en tu casa? ¿Lo coges con la mano? Entre zarzas que te pinchan, entre gente de cara dura y de corazón podrido, más duro que un pedernal. Pero dice el Señor a Ezequiel, pero predícales, que sepan que hubo profeta. Ahora bien, ¿cómo es que nosotros hemos llegado a creer si nuestros corazones son duros de piedra como el de ellos? ¿Cómo es que nosotros hemos llegado a ser creyentes y a oír esa palabra del Evangelio y a tener fe? Si la fe es un regalo de Dios, como ya hemos visto en otra predicación, si nuestros corazones están podridos por el pecado, endurecidos y muertos por la maldad, ¿qué ha pasado con nosotros? ¿Cómo hemos llegado a venir a la fe? ¿Cómo hemos llegado a venir aquí? Pues ha sido por la gracia de Dios. ¿Y qué instrumento usó Dios? ¿Qué camino usó Dios? Vamos a leerlo. Segunda de Tesalonicenses, y el capítulo 1. Pablo les dice a los tesalonicenses por qué ellos habían llegado a ser creyentes. Y les dice en el capítulo 1 lo siguiente, versículo 4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Habéis sido elegidos. ¿Y por qué sabemos que habéis sido elegidos? Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. ¿Por qué los tesalonicenses creyeron en Cristo? ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que cuando Pablo predicó, el Espíritu Santo respaldó esa palabra, el Espíritu Santo aplicó esa palabra, el Espíritu Santo introdujo esa palabra, quitó la sordera y la dureza de corazón y llevó esa palabra al centro justamente donde tenía que llegar para que ellos creyeran. No era la palabra solamente, era el Espíritu acompañando la palabra. Y alguien cree en el Señor Jesucristo y es salvo porque la palabra y el Espíritu se encuentran y se aplican a la persona. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo de esto. Había una mujer llamada Lidia, me suena de algo ese nombre.
había una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, una mujer negociante, que le gustaban las cosas de Dios y estaba en el río haciendo oración con otras mujeres. Y Pablo, movido por el Espíritu Santo, y sus compañeros fueron a hablarles del Señor a aquellas mujeres y les predicaron el Evangelio. Esa historia está en Hechos de los Apóstoles. ¿Qué fue lo que ocurrió cuando Pablo estaba predicando? ¿Qué dice la palabra? Y el Señor abrió el corazón de Lidia para que estuviera atenta a lo que Pablo predicaba, y enseguida quiso bautizarse. Ella y toda su casa también quisieron conocer al Señor, fueron salvos. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Pablo está predicando el Evangelio, el Espíritu Santo está abriendo el corazón, y ahí viene la fe. Por eso dice aquí, la fe ¿por dónde viene? Por el oír, pero no el oír cualquier cosa, sino el oír, que el Espíritu Santo abre el oído, el oír la palabra del Evangelio. ¿Esto a dónde nos conduce? Nos conduce a darnos cuenta sencillamente de cómo se produce el cambio en la persona. Y lo cuenta el apóstol Santiago, capítulo 1, dice lo siguiente: Él de su voluntad, dice que el capítulo 1, versículo 17, que toda buena dádiva, todo don perfecto viene del cielo, toda cosa buena viene de Dios, de arriba, no de los hombres. Y él dice, versículo 18, Él, Dios, de su voluntad, porque Él quiso, nos ha hecho nacer de nuevo por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. La palabra fue la que nos hizo renacer. La palabra y el Espíritu. El Espíritu y la palabra. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Siendo nacidos de nuevo, siendo renacidos, no de simiente corruptible, es decir, no de palabra de hombres, no de discursos religiosos de hombres, sino de incorruptible, de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Versículo 22. Hemos leído el 23 primero, pero mira el 22 lo que dice: habiendo purificado vuestras almas mediante la obediencia a la verdad, es decir, mientras la fe a la verdad, ¿mediante qué? El Espíritu. El Espíritu y la palabra trabajan juntos para hacer que alguien nazca de nuevo y esa persona venga a creer, venga a ser del Señor. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Voy a tratar de resumir esto y voy a terminar. Mira, la fe es por el oír. El oír por la palabra de Dios. Pero no hay oír verdadero sin Dios. Porque aunque tenga uno o dos oídos, si está sordo, no oye. No oye. Y si alguien no conoce el idioma, por mucho que le insistas, no va a entender. En mi casa, mi madre a veces acogíamos a hombres ingleses que venían para colaborar con la Misión Evangélica Española ahí en Valdepeñas. Y a veces venía alguien que no tenía ni idea de español, y mi madre le pegaba unas voces: ¡venga usted por aquí, siéntese aquí! Y digo: mamá, que no está sordo, es que es inglés. Por muchos gritos que mi madre le daba y muchos gestos que hacía, si no lo entiende, el Evangelio es el lenguaje espiritual de Dios. Y si Dios no te abre el oído, te da un traductor que es el Espíritu Santo, tú no te enteras del Evangelio. Y te quedas con que, qué bonito el Evangelio y qué buena gente son, cuánto me gustan los cánticos. Y oye, está muy bien, pero no entienden nada. No entienden la esencia. Se quedan con la funda de fuera, se quedan con la fachada, pero no entran a la casa. No reciben, no perciben. ¿Y por qué? Porque dice el apóstol Pablo, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque no las puede entender y para él son locura, porque no las puede percibir. Claro, porque si tú no tienes receptor de FM, no puedes recibir las emisoras, no puedes escuchar la música, necesitas tener receptor. Y ese receptor nuestro no lo tenemos. Entonces, mira, es por la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que sucede entonces? A ver si lo puedo decir así.
Se predica el Evangelio, quiere decir que alguien te habla del Señor, ¿vale? Alguien te habla del Señor y sucede de una manera que tú y yo no podemos decir, porque los que son nacidos de Dios, dice que no se puede explicar, son nacidos del Espíritu, que el viento sopla de donde quiere, que el Espíritu sopla de donde quiere, tú oyes su sonido, pero no sabes ni a dónde viene ni a dónde va. Pero cuando alguien te habló del Señor a ti, el Espíritu Santo también vino a respaldar esa palabra, a aplicar esa palabra, a llevar esa palabra a tu corazón, quitando la dureza de tu corazón, quitando la sordera de tus oídos, quitando la ceguera espiritual, quitando la muerte espiritual. Y entonces lo que hizo el Señor a través de esa palabra fue darte el oír. Esa palabra, oír. Siempre recordaré cuando se convirtió mi primo. Creo que os lo he contado, pero permíteme que te lo cuente brevemente. Yo estaba en una reunión evangelística en un patio en Valdepeñas. Yo era más incrédulo que una piedra, aunque eso sí, me sabía muchos versículos de memoria, como ahora. Y mi primo y yo fuimos a ese culto. Había una campaña de evangelización y entonces alguien predicó el Evangelio. Y entonces esa persona hizo un llamado para que las personas que quisieran pedir perdón, que fueran a pedir perdón a Dios, que se arrepintieran, que escucharan. Y yo estaba con mi primo hablando de chorradas como siempre. Oye, ¿qué vamos a hacer cuando nos vayamos de aquí? A ver si termina, qué aburrimiento y tal y cual, en fin, lo que hacemos nosotros también. Esto tal y cual. No, es una broma. Yo estaba distrayéndole a él y él me distraía a mí y tal, pero un momento, primero, ¿sabes lo que pasó con mi primo? Escucha, mira. Yo estaba oyendo al predicador, ¿sabes? Como cuando pone las noticias y no hacen ni caso de ellas. Como cuando pone noticias del fútbol que no hago ni caso, porque paso del fútbol. Pero oye, como pongas de baloncesto ya estoy ahí, cuidado. Mira, de pronto mi primo empieza a mirar de frente y su cara empieza a cambiar. Como que algo le estaba afectando. Y yo le decía, oye, tal. Y él, déjame. Y él empieza a escuchar atentamente. Antes lo estaba escuchando, pero empieza a escuchar atentamente el mensaje. ¿Y sabes lo que ocurrió? Que mi primo se convirtió ahí. Su oído fue abierto, entendió el Evangelio, se convirtió al Señor. Y yo seguía en mi incredulidad haciendo el bobo, mientras que él entraba al reino. Yo me quedaba ahí en la puerta viendo cómo él estaba siendo tocado por Dios y yo estaba ahí haciendo el ganso. ¿Lo ves? Entonces mira, el oír viene por la palabra, se predica la palabra, el Espíritu Santo actúa. Y en ese momento que actúa la palabra y el Espíritu, ocurre ese gran milagro. El corazón de Lidia se abre, los oídos están atentos ahí, el carcelero que oye los cánticos y tal, y también el terremoto y se convierte. No sé cómo Dios lo hace, no sé cómo Dios lo actúa en cada persona, pero siempre es lo mismo. Entonces se predica la palabra y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios hace que el oído se despierte. Esa es la obra del Espíritu y eso es así. Para que todo sea por la gracia. Porque todo es por la gracia. Por eso los instrumentos del Señor para que tú hayas sido salvo también son por gracia. Nunca puedes decir tú, yo soy salvo porque me lo merezco. Soy salvo porque en mi casa yo era el mejor. Soy salvo porque yo era más sensible, porque tenía mejor oído, porque era menos terco, porque era más inteligente, porque era más religioso, porque mi padre fue, porque mi abuelo fue. No puedes hacer nada de eso, porque los instrumentos por los cuales el Señor te ha salvado son solo, siempre, por la sola gracia de Dios. Es la palabra y el Espíritu, es el gran misterio de Dios, es el Espíritu Santo que sopla donde quiere, es la palabra que va donde quiere, que transforma, que da vida. Y no sé cómo he llegado aquí, como dice Marco Vidal en ese cántico tan maravilloso, esa canción tan hermosa, cuando dice, no sé cómo he llegado, pero estoy aquí. Y eso es lo verdaderamente importante, que es solo por la gracia. Así que esos que dicen, yo me decidí y por eso soy convertido, tú te convertiste, Dios te convirtió y por eso te decidiste. Porque si de verdad tomaste una decisión por el Señor, fue porque Dios abrió tu oído. El Espíritu Santo aplicó esa palabra y por eso estás aquí, para que cuando tú y yo lleguemos al cielo, vamos a cantar, hermano Dorín, por favor, cuando lleguemos al cielo podamos decir todos allí,
digno es el Cordero de Dios. La salvación pertenece a nuestro Dios y al Cordero. Y como vamos a cantar ahora, digno, digno es Jesús. Él nos salvó y solo es por la gracia.